Bien, seguimos en Pensar en Nada y vamos a comenzar una mateada de Elena Natalia. Bailando, mirá, Salí salí bailando. bailando el bailecito. Bueno, decí que por eso ponemos las placas y todo para que no salga todo eso. Yo no tengo problema, ya dije que podría salir de gira, pero bueno. Volvemos ¿Cómo a la seguimos? realidad. ¿Cómo seguimos? Mateada, tenemos mateada, Elena Natalia, hoy tenemos mateada y vamos a estar charlando en breve con nuestra invitada que ya está con nosotros. Nos hacen las señas que ya está. Es Luciana Fernández, ella es docente, antropóloga y activista socioambiental de Ancasti, Catamarca, y ya hemos estado hablando en una oportunidad con ella sobre el tema del agua. Y bueno, nos quedan un montón de temas para seguir ampliando, desarrollando, como por ejemplo el litio, la transición energética, etcétera, etcétera. Así que le damos ya la bienvenida para ver por dónde recorremos hoy la mateada. Buenos días, Luciana, ¿nos escuchás bien? Te saludamos Elena y Diego de Pensar. Hola, buen día. Hola, Luciana, gracias. ¿Me escuchan bien? Te escuchamos Sí, bien, perfecto, sí. Buenísimo. La cámara no tenés activada, ¿puede ser? ¿Está bien? ¿O estamos en lo cierto? ¿O...? ¿Necesitan que la active? Pues salimos por YouTube. Si la podés activar, sí, si no, no te preocupes. Es que no me preparé. Listo. No te preocupes entonces. No te preocupes. Estaba en la charla previa, pero no importa, no te preocupes. Bueno, ¿nos escuchás bien entonces, decías vos? Sí, perfecto. Bueno, nos habíamos quedado enganchados el otro día con el tema del agua y de un montón de cosas que tienen que ver, sobre todo el trabajo de la explotación minera en toda lo que es las provincias mineras, valga la redundancia, y también preocupados, ¿no? Y por eso nos parece interesante retomar la charla o la actualización de ese tema en particular, o si no, otros tantos temas que se van desarrollando y que tienen que ver con el cambio climático y el cuidado de lo socioambiental, ¿no? Sí, digo, no sé, parte de la discusión de la semana fue la ley de humedales, digo, ¿no? También hay, más allá de que, o sea, vos por ahí te especializás en un tema, digo, pero hay así como esta discusión pública, esta tensión, que bueno, que siempre está bueno poder pensarla con alguien que sepa y la intentamos pensar con vos. No sé si hubo algún cambio, Luciana, de la última vez, sobre todo el tema del agua, de lo que estuvimos hablando. Bueno, ahí prendí la cámara. Está bien, bárbaro. Gracias. Espero no estar muy despeinada. No leí esa parte de que era con cámara. Está bien, no te preocupes. Siendo domingo a la mañana nos permitimos ciertas cosas. Está perfecto. Bueno, la verdad es que no me acuerdo de lo que estuvimos hablando porque en este último tiempo hemos dado muchas notas, sobre todo vinculadas a un encuentro que organizamos en Andalgalá, el encuentro de Puentes de Agua. Y bueno, entonces estuvimos hablando de todo lo que está pasando en nuestros territorios. Y bueno, por eso es que ya la nota nuestra quedó hace mucho ahí. Sí. Pero bueno, por un lado, para empezar a hablar del agua, lo que les puedo comentar es que... O si no, eso mismo que estabas diciendo, ¿no? Que digo que son temas que por ahí a nosotros desde nuestro programa nos interesa justamente charlar, visibilizar, porque sabemos que no salen los grandes medios masivos hegemónicos. Entonces, vos decías lo que está pasando en nuestros territorios. Bueno, buenísimo que podamos charlar y que nos cuentes en todo caso qué está pasando en esos territorios, ¿no? Claro, justo te iba a contar un poco eso, que digamos las últimas novedades. Acá en Ancasti llovió después de muchísimo tiempo y de estar viviendo. Ancasti es una sierra que queda al este de la provincia de Catamarca. Y estábamos viviendo una situación de sequía extrema. La sequía se va agudizando en el departamento Ancasti. Y en toda la sierra, y bueno, y cayó algo de agua, así que estábamos un poco aliviados, aunque no fue suficiente para solucionar el problema de la falta de agua. Y
justo pensábamos sobre esto que para nosotros es tan directo el contacto, ¿no? con las fuentes de agua, con los ríos, con las vertientes, y poder observar de manera directa las transformaciones que van sucediendo en los últimos años con respecto a la sequía, cómo se va agudizando. Y entonces, claro, dimensionábamos cómo para nosotros es tan fácil darnos cuenta de lo que está sucediendo a nivel local, pero también percibiéndolo como una cuestión que tiene que ver con algo global, y cómo quizás para los habitantes de las ciudades es tan difícil de percibir estas transformaciones que están sucediendo a nivel planetario, porque bueno, seguís viviendo la vida sin ver lo que está pasando, ¿no? Abrís la canilla y sale agua, vas al supermercado, compras el alimento, y quizás en las zonas rurales las transformaciones se empiezan a ver y a sentir en el cuerpo, ¿no? Como es la sequía, o por ejemplo, lo que incide de manera directa la sequía es en la pérdida de cosechas y en la mortandad de animales, ¿no? Que es fuente de sustento de las economías regionales. Eso por un lado, y más allá de lo que es la avanzada de la minería en nuestros territorios, así como también la avanzada, digo avanzada porque es algo que no solo no deja de suceder, sino que cada vez sucede más, ¿no? Hay más proyectos avanzando en los territorios de minería, y también no solo avanza la minería, avanza el desmonte, avanza el monocultivo, y en estos contextos donde observamos que se está padeciendo, digamos, ya se está observando el famoso cambio climático del que tanto hablan, pero bueno, en los territorios se puede vivir ya en el cuerpo, ¿no? Estas transformaciones. Entonces, bueno, eso es algo de lo que bueno, podemos dar cuenta, porque lo podemos ver y sentir todos los días, ¿no? Y todos los impactos que esto trae, ¿no? Como mayor cantidad de incendios. Este año tuvimos un incendio terrible, muchísimas hectáreas de bosque nativo que se han perdido, y hay cero disponibilidad de parte de las instituciones de tomar medidas al respecto. Lo mismo que con el tema del agua, de racionar el agua, bueno, todas estas cuestiones que son muchas y que van más allá de los proyectos mineros. Con respecto a los proyectos mineros, las novedades, que siempre son malas, en los distintos territorios de la provincia de Catamarca, que es un poco donde estamos, entonces estamos más empapados. Las últimas noticias graves que tuvimos están vinculadas a hechos que están sucediendo en Fiambalá, donde se instaló una minera que se llama LIEX, y bueno, sí, ahora se llama LIEX Xinjiang, de capitales chinos, y es un proyecto de extracción de litio en salares, y ya fue aprobado a fin del año pasado este proyecto, su etapa de explotación, y los proyectos de extracción de litio tienen distintas partes, ¿no? Entonces, por un lado está la planta de extracción de litio, y después está la planta de carbonato, donde se produce el carbonato de litio, que es lo exportable. La planta de carbonato está a 3 kilómetros del pueblo de Fiambalá. El pueblo de Fiambalá es un pueblo que tiene muchos habitantes. El oeste catamarqueño es una zona muy habitada, muy poblada, y además altamente productiva. Fiambalá se caracteriza por sus viñedos, sus vinos, y además es una zona turística reconocida por sus termas. Y sin embargo, bueno, se aprueba este proyecto minero,
y la planta de carbonato a 3 kilómetros del pueblo empieza a producir consecuencias terribles en la población porque la gente se empieza a enfermar. El agua empieza a salir turbia y empieza a provocar enfermedades en la población, y no solo en la población en general, sino en los trabajadores en la planta. Hay denuncias de muerte de trabajadores en la planta, aparte hay denuncias de maltrato, condiciones lamentables en las que tienen trabajando a las personas en las plantas. Creemos que esto podemos ya denominarlo como trata laboral, porque se violan todas las leyes básicas, digamos, que tenemos como trabajadores. Y además, por otro lado, el impacto en la salud de la población, teniendo en cuenta que este es un proyecto que largó recién, digamos, es reciente, ¿no? La explotación del Liexingin. Esto es lo último Luciana, que está pasando. Sí. No, ¿sabes qué te quería preguntar? Porque a mí siempre me queda la sensación, ¿no? De que, bueno, no sé si es el mundo, el sistema o todo junto al mismo tiempo, los medios de comunicación tienen su propia agenda, ¿no? Y muchas veces le dedican horas y horas a temas que obviamente no llegan a alcanzar, por ejemplo, en el sistema de medios argentinos, a tratar noticias todos los días de todas las provincias. Esa es mi perspectiva. Hay quizá algunos espacios, sobre todo Radio Nacional o la televisión pública, que quizá le dedican algún espacio, pero claramente la mayoría de los medios no visibiliza todos los días cosas que pasen en nuestro país. Y te escucho y la verdad, además del dolor, angustia y una serie de cosas que podría llegar a ampliar, me choca esto, ¿no? Digo, acá le dedican horas, por ejemplo, a que son problemas y son problemones serios, ¿no? El intento de asesinato a la vicepresidenta, las injusticias de la justicia, y un montón de otros temas. Y, por ejemplo, cuando yo escucho que dice, no, fue tal y trajo inversiones, porque faltan llegar las inversiones, y vos empezás a contar esto, me pregunto cuánto de esa letra chica de dónde vienen las inversiones y de qué se tratan, son como cuando se dice que te disparás en el pie o algo por el estilo, ¿no? Porque te escucho y digo también cuánto de soledad parece, o no sé, digo, vos pertenecés seguramente a un colectivo que es el que está luchando detrás de todo eso, pero ahí seguramente está, además de las empresas que traen esas inversiones, habrá acuerdos con la provincia, con algunas intendencias, y nada, me imagino lo difícil del día a día, ¿no? Estás hablando de trabajadores con sus derechos vulnerados y donde la salud y la vida está en juego, ¿no? Sí, mira, nosotros acá desde las organizaciones socioambientales con las que, digamos, articulamos, que en general nos definimos como asambleas socioambientales e intentamos trabajar en red para apoyarnos y crear distintas estrategias de resistencia, y también trabajamos bastante en esto que es la visibilización, porque justamente entendemos que los medios hegemónicos están comprados. Lo que nosotros nombramos a esta situación que vivimos es como, la nombramos como dictadura minera. En nuestras provincias se vive el día a día en una dictadura minera. ¿Por qué? Porque los tres poderes del Estado están totalmente vinculados a los intereses empresariales. Entonces, hay una pérdida de derechos de los habitantes en pos del beneficio de los intereses empresariales. Pero esto no se traduce en un beneficio
de la población en general tampoco, porque es un poco lo que intentan justificar y decir, bueno, quizás ustedes en los pueblos la pasan mal, pero esto es para un beneficio mayor, ¿no? A esto nosotros lo denominamos como pueblos sacrificables. Pretenden convertirnos en pueblos sacrificables. Entonces, no solo convierten a zonas, grandes zonas del país en territorios de sacrificio, sino que esto no tiene un correlato en un beneficio, esto no beneficia a nadie. Solamente es, digamos, una justificación de que esto va a generar un beneficio no solo de entrada de divisas para nuestro país, sino también es un beneficio para la descarbonización. Entonces, en ese sentido, hacemos un aporte, ¿no? Para la transición energética global, etcétera. Todo esto no deja de ser un relato cargado de falsedad, porque por un lado, las divisas. Nosotros tenemos el ejemplo que esto sí, a veces logramos romper el cerco mediático después de mucho insistir, e incluso salió hace no tanto en el programa de La Nata, la empresa Livent. La empresa Livent está en Catamarca, en Antofagasta de la Sierra. Antofagasta de la Sierra es un departamento de la provincia de Catamarca que está al noroeste, es en la puna de Catamarca. Esta empresa está hace más de 20 años en el Salar del Hombre Muerto, pero ahora llevó adelante un proceso de ampliación de la planta de extracción de litio. Bueno, de repente empezó a circular que la empresa Livent subfacturaba litio. Entonces, por lo tanto, nos perjudicaba a los ciudadanos y ciudadanas argentinas porque vendía, digamos, ellos venden y de ahí se supone que reconocen un pequeño porcentaje, que es lo que se llaman las regalías mineras, que es apenas un 3% del total declarado por la empresa. O sea, tengamos en cuenta que no hay una fiscalización de las empresas, sino que las empresas se fiscalizan a sí mismas. ¿Qué hacía la empresa Livent? Se vendía el litio a sí misma, porque esta es una empresa de Estados Unidos que tiene la planta de extracción de litio en el Salar del Hombre Muerto. Tiene la fábrica de carbonato de litio en Salta y exporta el carbonato a su planta en Estados Unidos. Es decir, que lo vendía más barato, pero porque se lo vendía a sí misma, por supuesto, convenía. Pero nosotros lo que decíamos desde las asambleas, porque hace rato que venimos denunciando a Livent, no solo porque subfactura el litio, porque en el fondo eso a nosotros como habitantes de los territorios, como habitantes de Argentina, la verdad es que no nos influye en nada, porque no nos queda nada como país de todas esas divisas. Prácticamente ese pequeño porcentaje de regalías se la reparten entre coimas para los gobernantes para poder firmar todo lo que necesitan. Lo que a nosotros nos parecía muchísimo más grave es que esta empresa había secado un río. En 20 años de extracción de litio, secó un río que es el río Trapiche. Y ahora, recientemente, esta empresa, a pesar de que fue denunciada incluso en los medios hegemónicos por subfacturar litio, fue autorizada a ampliar su planta de extracción de litio y a inaugurar un acueducto que construyeron hacia el río Los Patos, que es la fuente de agua más importante de la región. Y construyeron, como secaron un río, entonces construyeron un acueducto de kilómetros para traer agua del río Los Patos y poder ampliar su planta. Todo esto mientras la empresa estaba siendo denunciada por subfacturar litio, carbonato, o sea, la venta del carbonato. Luciana. Entonces, no sé si nos damos cuenta de el desastre que estas empresas representan
para nuestros territorios. Porque no solo hay un saqueo de dólares, no solo hay un saqueo de litio, hay un saqueo de agua. En un momento donde el tema del agua empieza a ser crucial, ¿no? Luciana, acá, bueno, tenemos una pregunta que se combina también con lo que venía pensando mientras escuchaba cuando dijiste lo de pueblos sacrificables, ¿no? Es decir, bueno, este modo, ¿no? O sea, como decir, bueno, alguien tiene que como que pagar el costo por ese beneficio mayor. Este modo de trabajar así de las mineras donde, bueno, decir, bueno, secan un río o bueno, o contaminan porque es parte del modo, digamos, como si fuera lo que no se puede evitar, lo inevitable. Las mineras trabajan así en todo el mundo o es acá, digamos, donde no tienen es decir, no existe esa fiscalización de la que hablabas, ¿sí? Digo, Lo que pasa, sí. no, eso sí que si me lo podías aclarar, si vos sabés, decir, bueno, Sí, todo sí, es sí. parte de la Una minería. pregunta de oyente. Sí, Sí, te lo puedo responder. Mira, primero que nosotros hacemos una distinción entre la minería y la megaminería, que parece quizás como un juego de palabras, pero es para que dimensionemos que en la actualidad nosotros estamos denunciando a proyectos de megaminería que son los que están avanzando en nuestros territorios y que no tiene nada que ver con otro tipo de explotación minera que podía suceder en otros tiempos históricos, donde eran diferentes escalas. Tengamos en cuenta que la megaminería implica grandes cantidades de todo, ¿no? Y trabaja con maquinaria pesada, todo tecnificado, y se usan millones de litros de agua, químicos, todo es en grandes cantidades, ¿no? No tiene nada que ver con lo que es la minería de pico y pala o otro tipo de extracción que pueden haber sucedido en otros tiempos históricos, como decía. Entonces, este tipo de minería, la megaminería, se configura a nivel planetario para que suceda en territorios donde justamente hay escasa o nula fiscalización. Y en donde se han colocado, digo, esto fue un acuerdo a nivel global, que todo lo que son, entre comillas, industrias contaminantes, se instalen en el sur global. Claro. Y gracias a este acuerdo es que todas estas empresas empiezan a instalarse en distintos países del sur global produciendo desastres, porque no es que solo acá en Catamarca, hay experiencias en Perú, en distintos lugares de Latinoamérica y también en otros continentes, donde la megaminería hace desastres. En este sentido, por ejemplo, no tengo mucha información al respecto, pero nosotros siempre decimos que para fabricar baterías, que es para lo que buscan el litio, ¿no? Para fabricar baterías, y que no son solo las baterías de los celulares, que usan una micro cantidad de litio, porque por ahí dicen, vos usás celulares y estás en contra de la minería de litio. En realidad, el boom del litio está vinculado a la producción de autos eléctricos, no de celulares o de computadoras, porque usan, como explicaba, una cantidad mínima de litio, nada que ver con las baterías de un auto, que además tienen que ser recargables, y además, esto ya entre paréntesis, porque ya es otro tema de discusión, tengamos en cuenta que son medios de almacenamiento y no de generación de energía. Digo, en esto de la descarbonización y de que el litio reemplaza al petróleo. El litio no puede reemplazar al petróleo porque no genera energía, solo la almacena. Pero para fabricar estas baterías no solo se necesita litio, se necesita cobre, por ejemplo, y eso está asociado al desastre que está haciendo la empresa Mara en Andalgalá, justamente por eso el festival que hicimos Puentes de Agua en Andalgalá, y se utiliza cobalto. Y es terrible lo que está sucediendo en las minas de cobalto en África. Como les decía, tengo muy poca información de esto, pero toda la información
que he escuchado es terrible. La explotación de las personas para extraer el cobalto, de las personas menores de edad, o sea, una cuestión realmente escalofriante que nosotros, ¿no? Nos imaginamos, no, siglo XXI, ya. Sí. La esclavitud ya pasó, no pasó. No pasó ni la esclavitud, ni pasó el colonialismo, ni pasó nada de todo eso, sino que sigue vigente y sigue estructurando nuestras economías y por supuesto también nuestra realidad. Entonces, no sé si respondí la pregunta, Sí, pero me sí, parece sí. Sí, más sí, o que menos. quedó bien claro. Luciana, nada, como siempre un montón de cosas se nos ocurren para seguir hablando y re interesante y aparte, nada, por lo menos a mí me encanta escucharte, Sí, re clara, se entiende todo, hay datos por todos lados y eso está muy bueno, por lo menos para los que nos interesa discutir con fuentes con y argumentos, sí. contenidos, ¿no? Y argumentos. Pero seguiremos charlando en otro momento, pero quería preguntarle, me anoté acá dos conceptos que me quedaron como por ahí para aclarar. Por lo menos yo acá bonaerense no comprendo bien cuando hablas qué sería la descarbonización y para que nos quede claro también repasar cuáles serían las provincias mineras. Bien, el término descarbonización en realidad no es un término de las asambleas, sino que es No, un sí, sí, término claro, claro, hermano. que tomamos de lo que son los discursos globales de transición energética, y descarbonizar sería convertir una reconversión, digamos, de la matriz energética de la sociedad global. Ajá, La matriz energética actual es el petróleo, entonces, sí, entonces todo lo que tiene que ver con combustibles fósiles. sí, Entonces, la descarbonización sería pasar a una sociedad que genere o se sustente en base a energías limpias que no generen carbono y por lo tanto gases de efecto invernadero, etcétera, etcétera. bien, Entonces, buenísimo. toda esta nueva minería, que es la minería de litio, se presenta como una minería sustentable que, digamos, es una minería verde, una minería amigable, ¿no? Distintos adjetivos que se van poniendo para poder avanzar con estos proyectos en nombre de la descarbonización, en nombre de generar una transición energética a nivel global, etcétera, ¿no? Ujú. Entonces, esto sería, Que- supuestamente el litio contribuye con un cambio de la matriz energética hacia energías limpias, que es queda lo claro. que supuestamente se está buscando, pero en el fondo no se está buscando eso, porque como esta transición la están llevando adelante Ujú, las empresas no buscan el beneficio de las personas. Las ujú. empresas lo único que buscan, como sabemos, es generar mayores ganancias. Ujú. Esa es la lógica de las empresas. Tal cual. Luciana, yo no sé si la viste la película, ya tiene unos cuantos años, Luna de Avellaneda. Eh, em, Cada vez que me vienen así, me hacen recordar estos discursos neoliberales que vienen con los espejitos de colores, me hacen acordar, pobre, que tampoco da para estigmatizarlo a Daniel Fanego, el actor que le tocaba el lugar de el que venía a presentar al club de barrio todo lo bueno que traía desarmar el club y los empleos que iba a traer y todo. Cada vez que escucho estas propuestas, el pobre lo tengo en mi cabeza a Daniel Fanego contando todos los espejitos de colores que se venían y la cara de Darín del otro lado como diciendo que lo que nos estás vendiendo. No, y Eh, lo de las provincias y mineras. lo de las provincias mineras, sí, ¿cuáles serían las provincias mineras? Así también nos queda claro. Mira, las provincias mineras, en realidad nosotros creemos que la avanzada de el extractivismo minero se está dando en todo lo que es el cordón montañoso de la cordillera de los Andes. No sé si podemos identificar a provincias mineras porque también, por supuesto que tenemos
2 proyectos de megaminería que tienen más de 20 años, tenemos 3, perdón, proyectos de megaminería que tienen más de 20 años y 2 los tenemos en Catamarca. Uno es en el Salar del Hombre Muerto, extracción de litio, la empresa FMC, y otro es Alumbrera, bajo Alumbrera en Andalgalá, extracción de cobre y oro. Y después tenemos Veladero en San Juan. Lo que pasa es que eso es, digamos, lo viejo que todavía sigue sucediendo y que ha generado impactos irreversibles en Veladero, el río Hachal contaminado, etcétera, etcétera. Pero el tema es la avanzada de proyectos, que en estos últimos años es muy fuerte, justamente por eso tenemos el chubutazo, ¿verdad? Los proyectos mineros intentan meterse en lugares donde hasta ahora no han podido acceder, como es Chubut, incluso Mendoza, ¿no? Hace rato que vienen intentando transformar o desregularizar estas leyes que con mucho esfuerzo y mucha resistencia del pueblo han logrado instalar y defender, ¿no? Pero los proyectos mineros están queriendo avanzar por toda la cordillera. Pero sí, en cuanto a lo que es el litio, el triángulo del litio, como se lo conoce hoy, que incluye Argentina, Chile y Bolivia, las provincias que están vinculadas al triángulo del litio son Catamarca, Salta y Jujuy. ¿Por qué? Porque en estas provincias se encuentran los salares y en este momento los proyectos de litio más importantes avanzan sobre los salares porque a las empresas les resulta más económico extraer el litio que se encuentra en los salares. Pero también hay otro tipo de extracción de litio y hay otro tipo de proyectos que avanzan en otras regiones, como es donde yo vivo en Ancasti, e incluso Córdoba, donde se busca litio en pegmatita, que es litio en la roca. Y no es una novedad, sino que todo lo contrario, el litio en roca es... Australia es el mayor productor de litio en roca, si se puede decir productor, y es, digamos, muy anterior la producción de litio en roca incluso que en salares. Pero implica toda una inversión mucho mayor para las empresas y por eso se está priorizando en estos momentos avanzar sobre los salares. Exacto. Bien, bueno. Luciana, un placer como siempre. La verdad que es doloroso, pero es necesario informarnos y te agradecemos toda esta clase, esta cuestión tan clara, tan didáctica y tan profunda que nos brindas. Hasta la Solo próxima. Una cosita quería agregar para como que empezaron hablando de lo de la ley de humedales, etcétera, para cerrar, prometo ser breve, porque como vieron que hay un montón de información para hablar de todo esto, pero que esto de los salares, nosotros lo que hacemos mucho hincapié en que los salares altoandinos son humedales, porque hay como un relato del desierto, ¿no? Donde en el desierto se puede avanzar porque no hay nada, ¿no? Claro. Y justamente lo que nosotros tratamos de mostrar es que en los salares altoandinos no es que no hay nada, hay un montón de vida y además los salares son humedales y por eso se viene dando la discusión de que los salares los humedales altoandinos entren dentro de la protección de la ley de humedales, porque son reservorios de agua y por lo tanto deben ser protegidos. Justamente son estos reservorios los que utilizan las empresas que extraen litio en los salares y que nosotros denominamos como minería de agua, porque el mayor impacto que generan estas empresas es el uso indiscriminado de agua, tanto dulce como salada. Así que bueno, en vez de salares nosotros decimos que son humedales para que se entienda, porque por ahí la gente lo mira, ve una foto y ve una mancha blanca, ¿no? Sin embargo, abajo hay un acuífero. Entonces, bueno, por eso quería terminar con esto para que se entienda por qué nosotros también
hablamos de que los humedales altoandinos deben ser incluidos en la protección de la ley de humedales. Les agradezco mucho este espacio y bueno, cuando quieran volvemos a estar en contacto. Muy Buenísimo. bien, profesora Fernández, será hasta la próxima, un gusto y bueno, será hasta la próxima. Un abrazo grande. Gracias, chao, Chao. tengan Chao. buen fin de. Bueno, como decíamos, la profesora Fernández, activista socioambiental, contándonos Antropóloga. un poquito de todo esto que está pasando en el noroeste de nuestro país, que es de actualidad para todas esas personas que viven ahí y bueno, nada, toca justamente la vida cotidiana y la vida, ¿no? De todas esas personas y también a nosotros, ¿no? Porque estamos hablando de los humedales, estamos hablando del agua, ¿viste? El agua, cuando compras la botellita que tiene el dibujito de la montaña y de la sierra, que viene para acá, bueno, si los ríos se secan, si el agua se contamina, todo eso. Y la cuestión de la transformación energética, que me parece que es nada, o sea, es algo que tenemos que darle más bolilla porque También. flor de tema. Bueno, Elena Natales, cerramos acá nuestra mateada del día de hoy. Nos vamos a la tanda y, señor operador, ahora vemos con qué venimos.